¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Yo soy Moisés. Comenzamos. Hace unos días grabé video sobre el poder de la palabra y cuando es video, pues tienes que ser muy conciso, muy preciso, al grano de volada y no te da mucho tiempo para desarrollar el tema porque, entre otras cosas, el video requiere nuestra atención. Grabamos un video o vemos un video en YouTube y tienes que dejar de hacer casi siempre lo que estás haciendo. Por ejemplo, no puedes manejar y ver un video. Es difícil que estés trabajando y al mismo tiempo viendo un video. Entonces, vámonos directo y cuando nos damos directo quedan cosas importantes para decir que no nos da tiempo de explayarnos en un video. Entonces, por eso grabo este podcast, que son cosas que quiero compartir contigo sobre el poder de la palabra y que no pude decir en el video. Y creo que vale la pena reflexionemos. Grabé el podcast, el video sobre el poder de la palabra y nace de una lectura que yo hice ya hace varios años de dos cosas. Un libro de García Márquez que se llama Yo no vengo a decir un discurso, donde García Márquez recopila muchos de los discursos que dio a lo largo de su vida, y otro libro donde viene un poema de Jorge Luis Borges que se llama El Golem. El Golem es un libro que trata sobre un ser mitológico, mágico, que los judíos cabalistas querían crear. Los judíos creían que si decían las palabras que Dios dijo al principio de la fundación del mundo o del universo, podrían crear vida también. Entonces el poema trata sobre un rabino que vive en Praga y lo logra con artes mágicas y con documentos históricos, antiguos, prohibidos y con elementos de la tierra, aire, fuego, etc. Le da vida a un ser que era inanimado y este ser cobra vida medio chueca, pero tiene vida simplemente por el poder de la palabra. Entonces leo este poema, leo un artículo, un capítulo de uno de los libros de García Márquez que trata de cuando él está muy pequeño. Es historia real, o por lo menos García Márquez la contó como historia real, que él tenía 6, 7 años, iba caminando en su pueblo natal pensando en lo que piensa cualquier niño, cuando de repente escuchó ¡cuidado! Cuando García Márquez niño escucha este grito, se detiene y al instante dice, pasó un ciclista frente a él. La reflexión que García Márquez hace es muy interesante porque cuenta que del otro lado de la calle hay un cura, que este niño García Márquez levanta la vista y pues está como en shock por lo que acaba de pasar. Casi lo atropellan, pero no lo atropellaron, entonces voltea a ver qué pasó. Y del otro lado de la calle está el cura que le dice, ¿ya vio, joven? Ese es el poder de la palabra. Obviamente el cura lo decía en el sentido bíblico, el sentido de la palabra de Dios que tiene poder para transformar. Pero García Márquez dice, yo lo entendí allí rápido y dije, yo me quiero dedicar al poder de la palabra escrita. Quiero escribir. Y pues desde siempre lo he sabido, desde ese momento cuando tenía 6, 7 años. Entonces yo tomo estas dos reflexiones hace ya varios años atrás, la de García Márquez, la del Golem, y le voy sumando reflexiones que justo se da al mismo tiempo cuando yo estoy tomando un curso por aquí, un diplomado por allá, un taller por otro lado, todos referente a la locución, porque ya quería entrar a la radio. Estamos hablando de hace 10 años, tal vez 11 años. Yo quería entrar a la radio y no quería entrar porque me gustaba la radio. La verdad es que nunca me había atraído la radio. Yo vengo de un contexto mega cristiano porque mis papás son pastores. Y no por mega religiosos, simplemente pues mis papás vivían lo que compartían en un púlpito y en mi casa se escuchaba pura música cristiana. Te levantabas en las mañanas y música cristiana, te dormías y música cristiana. Entonces, aunque suene extraño, yo a mis 10 años, 12 años, no sabía quién rayos era Shakira. Ahorita que pasó lo del Super Bowl, vi varios posts, publicaciones de amigas que decían, yo desde niña escucho a Shakira, me la pasaba jugando con música de Shakira, etc. La verdad es que yo cuando era niño no sabía quién era Shakira, no sabía de muchos artistas, de muchos cantantes que son famosos a nivel mundial, nada. Entonces yo quería entrar a la radio por reflexiones como estas, por el poder de la palabra. No por la música, me encanta la música, tanto así que un tiempo estuve en el conservatorio porque quería ser músico clásico.
Pero esa es la música que me gusta. Y no por intelectualoide, culturoso o esas ondas o presuntuoso. Pero de verdad me encanta la música clásica. Y la música comercial no tanto. Entonces, entrar a la radio definitivamente no era por la música. Era por la reflexión de escritos que había leído, como el de García Márquez y el del Golem de Borges. Del poder de la palabra, que la palabra tiene poder. El entretenimiento en la radio, la diversión, el festival que se arma ahí en la radio, pues está bien, pero eso venía como consecuencia. Yo lo que quería hacer era un buen uso de la palabra. Y dentro de estas reflexiones se suma otra reflexión que es mucho más banal, pero es poderosa en sí misma. Una frase de una de las primeras películas del Hombre Araña, de Spider-Man, donde el tío Ben le dice a Peter Parker que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo reflexionaba, la palabra tiene poder, la palabra es una responsabilidad, hay que ser responsables con el uso de la palabra. Y si yo salgo al aire, yo quiero hacer buen uso de la palabra, quiero dejar un mensaje, quiero lograr aportar algo y no simple entretenimiento, porque entretenimiento ya hay mucho. Necesitamos reflexionar, necesitamos pensar mucho más. Entonces era mi idea cuando recién quería entrar a la radio. Gracias a Dios se acomodaron las cosas y pude entrar. Pero bueno, la reflexión del poder de la palabra no se basó nada más en esos dos escritos. Se basó en más escritos, por ejemplo el de Fernando del Paso en Noticias del Imperio, que también comenté en el video que grabé y subí ayer, si lo estás escuchando el podcast hoy martes 4 de febrero. Lo subí ayer y ahí mencionaba la novela Noticias del Imperio, que es una novela que trata de Benito Juárez, Maximiliano, Carlota en el manicomio con soliloquios y con mucha cordura en sus palabras, a pesar de que está en un manicomio. Buenísima la novela, te la recomiendo, Noticias del Imperio. Pero hay un capítulo en específico que me hacía reflexionar de un padre que habla con su hijo y le dice: mi hijo, pues pobres, la verdad es que nunca hemos sido. Y le cuenta que tiene unas gallinas, y le cuenta que tiene unas vacas, y que tiene unos cuantos chivos, que cuando él muera se los puede heredar. Pero pues eso no es riqueza. No es ni pobreza ni riqueza, es para vivir más o menos bien. Pero lo interesante de este padre con este hijo es lo que le dice después. Le dice: mi hijo, y le saca un cofre pequeño con un alfabeto de plata. Le dice: mi hijo, esto es lo más valioso del universo. Y no por la plata, sino por las letras. Porque con estas letras se han construido imperios. Con estas letras se han escrito las constituciones. Con estas letras se organizan las revoluciones. Con estas letras, le dice el padre al hijo: yo no sé si Homero escribió la Odisea. ¡Wow! Yo leí eso hace años y me voló la cabeza. Las letras son el todo, las palabras, el lenguaje, todo lo que existe en la organización, en los gobiernos, las religiones, las conversaciones, los enamorados, las historias, todo es palabras. Y muy pronto esta reflexión se convirtió en ya pensamientos filosóficos. Y a Fernando del Paso le fui agregando otro tipo de escritos y todos acordaban en lo mismo: la palabra tiene poder. En el Quijote, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Las armas y las letras. No ahondo en el capítulo, lo puedes googlear, búscalo, Las armas y las letras. Pero yo lo que traigo a colación para este podcast es el puro mensaje en el título: las palabras, las letras y las armas. O las armas y las letras, las armas y las letras. Lo que está diciendo Cervantes desde el puro título es que las armas y las letras son iguales. Recordemos que Cervantes está en la época cuando ya la Edad Media está terminando, está en el Renacimiento. ¿Y qué hay en el Renacimiento de armas? Hay arcos, hay espadas, hay barcos con cañones, hay cañones en el campo, hay pólvora, hay los primeros rifles, tal vez, no recuerdo, tengo que verificar ese dato, pero ya hay armas muy poderosas. Y Cervantes dice en el Quijote: las armas y las letras. Lo que está diciendo Cervantes es que hay tanto poder en el cañón medieval como en las armas, como en las letras, perdón. Tanto poder en el cañón medieval como en las letras. Cervantes también está viviendo en la época de la Inquisición. Y si abrimos libros de historia y leemos específicamente de la Inquisición, nos daremos cuenta que era horrible. Por ejemplo, había una vecina que decía: mi vecina es bruja. La Santa Inquisición venía por esa mujer y se la llevaban.
No había abogados, no había un juicio justo, simplemente por la palabra de una doña chismosa con rencor, acusando muchas veces falsamente a una mujer de bruja. Aquella mujer iba a ser torturada y muchas veces condenada a muerte por simples palabras dichas al aire de alguien con rencor. En la época de Cervantes, Cervantes lo tenía muy claro. El cañón medieval puede destruir, las armas pueden destruir, pero también las letras, las palabras que decimos se las lleva el viento. Pues no siempre se las lleva el viento. Hay mucho poder. Hay una rama, de hecho, que estudia esto, no en el sentido filosófico que yo lo estoy planteando aquí, pero las palabras tienen semántica. Hay una rama de las letras que se llama semántica, es el poder de las palabras. Micrófono ahorita significa algo, pero hace 50 años tal vez significaba otra cosa y en 100 años a lo mejor va a significar algo totalmente diferente. Eso es la semántica, el sentido, el significado, el significante de las palabras. Entonces, Cervantes sabía que en las palabras que se lleva el viento hay una carga semántica muy muy fuerte de vida o muerte. Una vecina chismosa diciendo es bruja, en esa frase iba a la muerte, ahí directo a la pobre acusada. Pero lo podemos traer a nuestro contexto diario. En época de redes sociales, qué fácil posteamos, qué fácil publicamos, pero sería bueno comenzar a reflexionar en el poder de nuestras palabras. Olvídate de los seguidores y de si eres influencer o no eres influencer. Todos tenemos influencia en alguien y nuestras palabras tienen poder. Por ejemplo, la mamá que le dice al chamaco, chamaco tonto, eres un bueno para nada. El niño tiene apenas 6, 7 años y la mamá no lo baja de tonto, de imbécil, de baboso y de cuanta más palabra obscena e insultante se te ocurra. Y este niño crece y le va mal en la escuela, le va mal en la universidad, le va mal después en el trabajo, le va mal en el matrimonio, fracaso total, porque las palabras de su mamá retumban con poder en su cabeza de no puedo porque soy un tonto. Y tal vez suene chiste, pero Picasso dijo una vez algo así. Mi madre me decía que si yo era sacerdote iba a llegar a papa, que si yo era soldado iba a llegar a general. Fui pintor y soy Picasso. Picasso aquí recordaba las palabras poderosas de su mamá. Las palabras que decimos tienen poder. Pensemos en lo común, en los enamorados que se dicen te amo por primera vez. En el enamorado que le dice a la amada, ¿te quieres casar conmigo? Quiero estar toda mi vida contigo. ¡Wow! ¡Qué poder en las palabras para ambos de algo así! O el médico que le dice a los padres, felicidades, están embarazados. O el día del nacimiento, felicidades, es una niña. ¿Qué poder hay en esas frases? ¿Qué poder hay en esas palabras? Nos vamos a la tragedia y los enamorados años después, por un engaño y otro engaño y todo acumulado mal, le dice la mujer, ¿sabes qué? Tenemos que separarnos. Quiero divorciarme de ti. ¡Wow! Va con mucho poder una frase de estas. Las palabras tienen tanto poder que no nada más afectan a las personas emocionalmente, no nada más inspiran, enamoran, transforman, afectan, destruyen, también pueden vender. Tim Cook sale en septiembre y dice, este es el mejor iPhone y es el mejor celular que se ha hecho en toda la historia. Y a lo mejor hay una compañía coreana o hay una compañía china que tiene celulares con mejores cámaras o con mejor procesador, pero como Tim Cook está usando el poder de la palabra, millones vamos y compramos el iPhone. Por dar un ejemplo simple del poder de la palabra para vender. La palabra tiene muchísimo poder, pero creo que nos olvidamos de ello y hablamos a veces con pura inconsciencia o publicamos por pura inconsciencia. Me encanta el tema de los judíos cabalísticos que creían que podían descifrar lo que Dios dijo al principio de la creación. Cuando dice Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Los judíos cabalistas creían que esa frase, sea la luz o hágase la luz, era una frase dicha en un idioma desconocido. Obviamente no era en hebreo. Entonces decían, nosotros podemos descifrar la palabra que Dios dijo en ese idioma divino. ¿Qué frase dijo Dios? Sea la luz y fue la luz. ¿Qué frases dijo Dios que separaron a la tierra de las aguas?
¿Qué frases dijo Dios que le dieron forma al universo? Los judíos cabalistas creían que podían descifrar este idioma antiguo o divino y trabajaban en lograrlo con soliloquios, con glosolalia, con artes mágicas. Ahí tenías a los judíos cabalistas tal vez en trance, intentando reproducir la palabra que había dicho Dios al principio de la humanidad para tener el poder de crear. Obviamente no lo lograron, pero lo entendieron. La palabra tiene poder de crear, de destruir. Tú no puedes crear algo de la nada con las palabras. No tenemos el poder que querían conseguir los judíos cabalistas, pero sí tenemos el poder de animar, de enamorar, de inspirar, de afectar, de destruir, de consolidar, de vender con nuestras palabras. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos escribiendo? La palabra siempre necesita de una pluma y de una voz. De una pluma o de una voz. Entonces, creo que simplemente quiero invitarlos a que seamos más conscientes de nuestras palabras, del poder de la palabra.